Los psicodélicos nos acompañan de toda la vida. Todas las culturas siempre tuvieron conexión con alguna planta sagrada que te conecta con lo divino, con algo superior. Cuando vio que se le hacía todo un movimiento social que estaba en contra del sistema, lo puso a la altura de la heroína, la cocaína. Estamos hablando de sustancias que no te generan ningún tipo de dependencia. Y llegás a tu esencia, a lo más profundo de uno mismo. No sirve un mundo donde las personas sean mucho más conscientes. Se empieza a cuestionar todo. Se empieza a cuestionar todo, sí. Los psicodélicos te van a desarmar y te van a llevar a tu esencia más pura. Te desarman todo lo que Te desarman todo lo que vos construiste. Está comprobado que te generan nuevas conexiones de neuronas, entonces vos empezás a ver el mundo de otro punto de vista. Si vos lo veías a 90 grados, de golpe lo ves a 180. Y si se seguís metiendo, lo ves a 360, ¿entendés? Mucha gente a partir de este tipo de experiencia dejó alcoholismo, adicciones a otras drogas, todo eso. Hoy hay muchos miedos sobre los psicodélicos. Muchos miedos nacen también de la desinformación, de la falta de información, un poco también, por eso es esta charla. En un ambiente adecuado, encarado con gente consciente, y vos siendo consciente de lo que vas a hacer, va a ser una de tus mejores experiencias de tu vida. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo, a una nueva entrevista de No Nos Crean Podcast, este programa donde los invitamos a todos a que no nos crean absolutamente nada de lo que charlemos, que se cuestionen absolutamente todo lo que creen como verdad, como realidad. Muy probablemente y muy posiblemente sea el primer programa de este capítulo, y qué honor y qué orgullo que estar acá con un gran hermano, con un gran amigo que me dio la vida. Te quiero. Yo también, amigo. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Un placer tenerte acá. Él es Emma, como les digo, un gran amigo que tuve la posibilidad de conocer hace unos 2 años más o menos, que hemos compartido experiencias muy lindas juntos. Y el día de hoy queremos charlar de un tema puntual, un tema que a mí me encanta y creo que a mucha gente también le llama la atención, que hoy capaz no hay tanta información y eso le genera dudas a las personas, le puede generar hasta miedos, mucha gente le tiene miedo, y es de los psicodélicos, que es un mundo que yo tuve la posibilidad de conocer hace 2 años. Bueno, él me ayudó y me acompañó bastante a conocerlo, y tenemos en este momento a Emma, que es una persona que tiene mucha experiencia, que tiene mucha información en este tema, que creo que puede salir una charla muy linda y muy interesante, que me gustaría que nos comparte y que ustedes también puedan escucharlo. Así que bienvenido, Emma. ¿Cómo estás? Un placer, me encanta esto que estás haciendo. Me encanta que me hayas invitado. Y bueno, nada, un poquito vamos a hablar ahí un poquito de hongos, alucinógenos, psicodélicos, sí, otras plantas también. Y nada, para mí es un mundo fantástico y en mí cambió un montón en mi forma de ser o cómo veo la vida hoy en día. Total. ¿Qué son los psicodélicos? Si le tuvieras que explicar a la gente, a alguien que nunca escuchó hablar del tema, capaz le llama la atención, o capaz escuchó hablar pero de una forma capaz recreativa. Mirá, ¿qué son los psicodélicos? Los psicodélicos nos acompañan de toda la vida, es decir, todas las culturas siempre tuvieron alguna conexión con alguna planta sagrada, se viene a decir, planta que te conecta con lo divino, con algo superior. Y bueno, acá en América había muchas culturas, todo, y por cuestiones de la sociedad o eso se fue como erradicando ese conocimiento de conexión que había con la naturaleza, con uno mismo y todo eso, y se fue sacando eso, ya sea cultural, por la iglesia, por cosas que no le servía a la sociedad. Y bueno, durante muchos años se ocultó todo, y en los años 60 es como que hubo un boom con todos los psicodélicos. 1960. Sí, más o menos, 1960, más o menos, que se hizo todo el movimiento hippie en Estados Unidos, y bueno, se dieron a conocer este tipo de plantas, ¿viste? Más que nada lo que es la psilocibina, que se encuentra en los hongos, el LSD también, que viene a ser el hongo del centeno, pero lo hicieron químicamente, lo separaron. Y bueno, son todos estados alterados de conciencia que te generan una conexión superior con un montón de cosas. Pasa que en el desconocimiento la gente le tiene miedo, porque hay que querer meterse a esos lugares. Y bueno, en los años 60 hubo todo un movimiento, y el Estados Unidos en este caso, que era la potencia mundial del momento y sigue siendo hoy en día, sí. Cuando vio que se le hacía todo un movimiento social que estaba en contra del sistema, en contra de
En ese momento estaban cruzando la guerra de Vietnam y había un par de inconvenientes. Lo puso a la altura de la heroína, la cocaína. Y estamos hablando de sustancias que no te generan ningún tipo de dependencia. No es como la heroína, la cocaína, todo, que vos dependés de esa sustancia y la tenés que consumir todo el tiempo y cada vez necesitas más. Estamos hablando de sustancias que a vos te generan un estado de conexión muy profundo adentro tuyo, estados elevados de conciencia, vas a tu inconsciente, podés armar un montón de cosas que tenés vos, que fuiste construyendo en tu vida, porque por ahí uno nace y ya empieza a tener un montón de patrones. A vos te ponen un nombre, te indican una religión, o la forma que piensen tus papás, o la familia que te tocó, vas a un colegio, empezás a ver el mundo de una forma. Y bueno, y esto lo que hace es desarmar todo eso. De golpe te desarma todo lo que vos fuiste armando en tu vida, con los golpes que te fueron pasando, las corazas que fuiste armando y todo eso. De golpe, con una experiencia con alguna de estas sustancias, desarmás eso. Te sentís que vas pelando capas y capas y capas y llegás a tu esencia, a lo más profundo de uno mismo. ¿Y por eso decís que lo ilegalizaron y le generaron toda esta mala fama? Sí, es que en definitiva no sirve un mundo donde las personas sean mucho más conscientes, porque si la población fuera mucho más consciente, empieza a cambiar su forma de pensar, su forma de cómo vivimos hoy en día. Se empieza a cuestionar todo. Se empieza a cuestionar todo, sí, te cuestionás un montón de cosas. ¿Y cuál es uno de los dilemas más grandes que tenemos hoy en día? La humanidad en sí, la población en general, o eso. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estamos? ¿Qué venimos acá? ¿A reproducir, a trabajar, a comer y nos morimos y listo y no hay nada más? Claro. Y bueno, eso te va a llevar a entender que sí hay un montón de cosas. Más, ¿no? Sí, y el secreto está en empezar a crecer uno espiritualmente, con uno mismo. Y esta es una herramienta que te va a llevar a un autoconocimiento de uno mismo, pero impresionante. Y una vez que uno se empieza a autoconocer y a entender el mundo de otro punto de vista, estás mucho más conectado con todo, con el presente, con el ahora. Y bueno, nada, son experiencias fantásticas. Genial. O sea, digamos que son herramientas que nos dio la naturaleza, que nos dio Dios, Gaia, el universo, para que nosotros podamos entrar en esos estados y conectar con... Sí, con ese plano superior, con esa energía superior que hay. Con nosotros. Con nosotros mismos. Bien. Y autoconocimiento. Así que nada, a mí me encanta. Yo la verdad que ya hice un montón de experiencias. Es un tema que venís hace bastantes años ya profundizando, ¿no? Sí, se me presentó de casualidad en mi vida y una vez que se presentó yo ya venía con cierto interés buscando información, pero nunca se me presentaba. Bueno, y un día tuve la oportunidad de realizar... Antes de contarnos tu experiencia, quiero que nos cuentes tu primera experiencia con psicodélicos. Justamente yo creo que los psicodélicos es algo que te trae el ir hacia adentro y el cuestionarte toda la realidad como vos la crees. Por eso también me gusta que el primer programa de No Nos Creas Podcast, que es un podcast que te invita a cuestionarte todas tus creencias, toda tu realidad, a no creernos ni a nosotros ni nada que ves allá afuera. Creo que los psicodélicos es algo que trae un poco esto a uno, ¿no? A la vida. Sí, bueno, los psicodélicos te van a desarmar y te van a llevar a tu esencia más pura. Te desarman todo lo que Te desarman todo lo que vos construiste, podés tener desconfiguraciones y después obviamente te volvés a integrar todo eso. Pero bueno, nada, te da una visión de la vida totalmente distinta a la que por ahí uno viene o los parámetros mentales que tiene. Porque encima está comprobado que te generan nuevas conexiones de neuronas, entonces vos empezás a ver el mundo de otro punto de vista. Si vos lo veías a 90 grados, de golpe lo ves a 180. Y si se seguís metiendo, lo ves a 360, ¿entendés? Entonces como que ampliás tu visión sobre hasta los sucesos que te pasaron en tu vida. Por ahí uno a veces se queda atrapado en ese pasado, en esas situaciones o eso, y a partir de una experiencia esta que te hace ver las cosas de otro punto de vista y entender la vida de otro punto de vista, te cambia tu propia historia. La que vos te fuiste construyendo durante toda tu vida, de golpe la cambiás con una sola experiencia, ¿no? Te cambia todo, te cambia todo. ¿Sí? Te cambia todo. ¿Y cuáles son antes de pasar a contar tu experiencia, cuáles serían estas sustancias psicodélicas, las más comunes, ¿no? Las que vos conocés hoy día. Mirá, la más común y más segura 100% y más estudiada es la psilocibina, que está en los hongos alucinógenos. Esa es la más común. Después hay un montón que sustancias y plantas que tienen DMT.
El DMT es una partícula que generamos nosotros naturalmente. Y esa partícula se genera cuando nacés y cuando morís. Hay una glándula pineal que se llama como el tercer ojo en todas las religiones o en el budismo, hinduismo y todo eso. Se menciona esa glándula pineal. Los egipcios también ya tenían documentado, como que sabían algo tan chiquito en el cerebro y no había ni tomografía, no había nada y ya se lo identificaban. Sí. Bueno, libera DMT. Este DMT se libera por lo general cuando nacés, tenés un pico de DMT, y cuando te morís. Y bueno, cuando vos lo lográs consumir a través de alguna planta o algo que lo contenga, en este caso la ayahuasca es la más conocida que tiene DMT, después hay otras sustancias también que tienen, pegás un pico de DMT, entonces por eso se dice que tenés una experiencia muy cercana a la muerte y al volver a nacer, ¿viste? Sí. Porque liberás un montón de situaciones. Y por eso mucha gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte, pues fíjate que cambian, liberan DMT y después de esa experiencia, ¿cómo cambian su vida? Sí, dicen que es una... Claro, cambian totalmente. Personas por ahí que estaban todo el tiempo enojadas, que ese coso, después de una experiencia cercana a la muerte son otras personas. Sí. Pero ¿qué pasó? Tuvieron un pico de DMT y entendieron la vida de otro punto de vista. ¿Y la psilocibina tiene DMT o libera DMT también? ¿O no, la psilocibina no libera DMT, pero sí trabaja en una cierta parte del cerebro. En la glándula pineal también. Sí, también la glándula pineal, todo eso, y te genera también una conexión superior o eso. Después también está la mescalina, que lo tiene el peyote. El cactus. El cactus, sí. Ahí va. Así que... Está el LSD, que ese es más químico, es sintético, ¿no? Sí, en realidad el LSD se produce en el centeno. Es un hongo que se produce en el centeno, un microhongo. Y en la antigüedad, viste que hay muchas historias muy flasheras, viste que vos decís que de dónde la gente sacó esta mentalidad y hablan de vampiros y cosas así, viste todo, y hay una literatura así muy como... muy volada. Muy volada. Bueno, pasa que en la antigüedad se hacía mucho pan de centeno, en la parte de Europa, centro y eso. Y el centeno lo acumulaban en galpones, viste, lo almacenaban. Y este centeno desarrollaba el hongo que produce LSD. Y la gente comía pan con LSD. Entonces, por eso tenían delirios místicos, se dice, o eso, en el desconocimiento de lo que estaban consumiendo. Hasta que, bueno, un día hay un científico, no me sale el nombre ahora, Holman, creo que es Holman. El que sintetizó por primera vez el LSD. Sí, el LSD, sí. Y bueno, a partir de ahí es que sale a la luz eso, se empiezan a hacer un montón de investigaciones. Es conocido como el día de que la persona hace eso en el laboratorio y él no sabía lo que estaba haciendo. Lo consume accidentalmente, una dosis tremendamente alta a la que había que consumir, y el loco se vuelve a su casa en bicicleta. Y bueno, es conocido hoy en día como el primer viaje de LSD. Y nada, fue como a partir de ahí él cambió, empezó a investigar, a producir. Y bueno, ahí después sale a la luz esto también, empieza a haber investigaciones. Mucha gente a partir de este tipo de experiencia dejó alcoholismo, adicciones a otras drogas, todo eso. Como que empezó a haber como un avance en la ciencia. Tienen un uso terapéutico también. Sí, tienen un uso... Empezó a haber un avance muy fuerte en la ciencia y en la medicina con esto. Más que nada en la medicina mental, ¿viste? Sí. Y bueno, de la nada pasa esto, que esto sale, se le sale del laboratorio, se le sale de las clínicas donde estaban experimentando y sale a las calles. Claro. Y ahí es cuando se genera el movimiento hippie, y ahí cuando se como que agarran y Estados Unidos dice, no, esto no me sirve, y lo pone a la altura de la heroína, cocaína y todo eso. Y bueno, y ahí es cuando todo este mundo queda marginado, empiezan a subir... Noticias. No, empiezan a subir publicidad en contra, claro. Como que si vos podés tener un mal viaje y quedar atrapado ahí, que la gente se tiraba del balcón y un montón de situaciones que la gente empieza a tener miedo, obviamente, porque son estados alterados de conciencia. Pero todo estado alterado de conciencia en un ambiente adecuado, encarado con gente consciente, y vos siendo consciente de lo que vas a hacer, va a ser una de tus mejores experiencias de tu vida. Porque primero que no tiene ningún tipo de adicción, no te va a generar una sobredosis. ¿Riesgos? ¿Hay riesgos? No, hay que controlar la parte, más que nada, la contención, porque el famoso mal viaje termina siendo un buen viaje si uno lo integra bien. Porque uno se va a sacar toda su basura, todo lo que fue acumulando, y hay situaciones muy complicadas, y entonces pueden salir abusos,
maltratos familiares. Cosas que ni sabía, Cosas eras que estaban, consciente que estaban ahí, que vos las tapaste con tu vida porque las querés olvidar, pero siempre estuvieron presentes en vos y hoy en día generan patrones. Entonces es una liberación muy, muy linda y bueno, nada, es una magia tremenda. Sí. Yo creo que hoy un poco por eso que vos comentás, por el tema de los mal viajes, las noticias manipuladas, hoy hay muchos miedos sobre los psicodélicos y creo que muchos miedos, no solo de los psicodélicos, de muchas cosas, nacen también de la desinformación, de la falta de información, un poco también, por eso es esta charla, es esta entrevista, este programa, que la gente se vaya con información de qué son los psicodélicos, de los beneficios que tienen, de los usos que tienen. Y bueno, quería aprovechar ahora para que nos cuentes cómo llegaron los psicodélicos a tu vida, cómo llegaron y cuál fue tu primera experiencia con psicodélicos. ¿Con qué psicodélico? Que nos cuentes. Bueno, nada, a mí siempre me intrigaba esta parte, yo había buscado mucha información, había salido un documental, se llama Hongos Fantásticos, lo recomiendo para que la gente lo busque y lo mire, porque... ¿Hongos Fantásticos? Sí, y nada, a partir de ese documental yo también se me abrieron un montón de puertas, yo venía buscando un montón de información en foros, en un montón de lados, pero nunca se me presentaba porque uno tiene desconocimiento y yo era una persona totalmente sana, que no me movía en ningún ambiente y tampoco en la noche y nada. Y entonces como que nunca se me presentaba dónde podía hacer esto, con quién, o alguien que me dé confianza. Sí. Pero yo buscaba mucha información. Un día de la nada me llama mi hermano, así de la nada me llama y me dice, te amo un montón, te quiero, sos un gran hermano, así como una cosa que nunca me hizo pedir. Le digo, ¿qué le pasa a este? ¿Viste? Le digo, qué loco, ¿viste? Y agarro y le digo, sí, yo también. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y me dice, acabo de fumar un sapo, me dice. ¿Cómo fumar un sapo? Le digo, ¿cómo? No entiendo, ¿viste? Me dice, sí, DMT, me dice. DMT, y ahí me cayó la ficha, yo ya había buscado un montón de información previa. Y le digo, no, yo quiero eso, porque yo venía con, indudablemente adentro mío había algo que estaba buscando, una conexión superior, entender la vida de otro punto de vista. Y bueno, nada, y era algo que me llamaba mucho la atención. Y bueno, agarro y le digo, bueno, qué bien, después contame bien todo. Resulta que a la semana me lleva a que yo haga también la experiencia. Al toque. Y este bufo alvarius, que tiene DMT, 5 medio DMT, es una variante, es un sapito de Sonora, que sale en la época de lluvia y eso, sale durante 3 meses y después está todo el tiempo bajo tierra. Sí. México. Sonora, México, el desierto, sí. Ahí va. Y le sacan como, segrega como un veneno él, que viene hacia el DMT, que es su defensa. Y bueno, allá hay todo un ritual donde se lo sacan, no se lo lastima el sapito, nada de eso. Se sacan esto que segrega, se seca y se hacen como unas partículas, que viene a ser el 5 medio DMT. Y bueno, y esto después hay personas que te lo brindan y vos lo fumás. Y bueno, cuando fumás tenés un pico de DMT donde vas a vivir una experiencia muy fuerte. Contanos tu primera experiencia, ¿cómo fue? ¿En qué contexto? Bueno, a la semana vamos ahí, me lleva mi hermano, así, arreglamos todo con la persona esta que brindaba esto. ¿Era un chamán? ¿Esto que se hace con un chamán? Sí, en realidad él no se considera un chamán, pero es una persona que te brinda la medicina y ya tiene mucha experiencia, ¿viste? Okay. Por ahí él considera que un chamán es todo aquel que pertenece a una tribu y va dándose conocimiento tras generaciones, que hoy en día ya casi no hay chamanes, es la verdad, hoy en día ya han desaparecido. Pero sí hay mucha gente que está involucrada en esto y te sabe brindar este tipo de sustancias. Y el acompañamiento. Y el acompañamiento, ¿no? y bueno, darte tranquilidad también. Bueno, justo a la semana se hacía un evento, esto pleno diciembre, ¿eh? Se hacía un evento... ¿Diciembre de qué año? ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2021, ok, ya 3 años, 4 años. 4 años, sí. Casi 4 años. Y había un evento en el parque Pereira Iraola, acá en La Plata. En La Plata, sí. Sí, en una reserva natural o eso. Y bueno, estaba este evento a la semana. Bueno, yo voy, participo con mi hermano. Yo en ese momento, yo vivía con mi mujer, la mamá de mi hija, totalmente en contra, no quería saber nada.
Así que fui medio como escondido. Mis viejos tampoco, nada que ver. Mis viejos tampoco sabían nada. Voy con mi hermano, mano a mano, solo, ahí a encarar esta situación. ¿Que era un evento donde iban a hacer consumiciones de estas sustancias? Sí, iba a haber varias personas que te brindaban la información y te iban a brindar estas sustancias. Y bueno, vamos ahí al parque. Llegamos como a las 7 de la mañana. Se acumula un montón de gente ahí, nos encontramos en la estación de servicio y después nos íbamos a meter adentro del parque. Ahí se presenta la persona esta que organizaba el evento. Y nada, yo empecé a ver gente muy extraña, ¿viste? Toda gente muy extraña al mundo que yo venía. Por ahí yo venía a un mundo muy tranquilo, ¿viste? Sí, más tradicional. Sí, veía toda gente extraña, estaba muy expectante también, con incertidumbres internas también de lo que iban a hacer y encarar. Sí. Llegamos ahí al parque, nos metemos, yo me quedo sin señal. Nos habían dicho que nos llevemos agua, porque no tenés nada, ahí estamos en medio de la nada. Y bueno, había tanta gente que nada, se presentan las 5 o 6 personas que iban a brindar diferentes tipos de sustancias, que estaban los hongos, estaba el bufo, experiencias y eso. Y nada, yo ya estaba decidido que iba a hacer el bufo. Y había venido justo una persona de México también, una persona como una eminencia en esto, uno de los que había iniciado en todo esto. Y también, viste, como a brindarlo, aparte de la persona que lo brindaba acá de Argentina también. Y bueno, nada, yo digo, bueno, listo. Y me gustó la charla que dio el mexicano. Me gustaba, te llevaba aparte, te tocaba un tamborcito, viste, era como más tipo como ritual. Digo, bueno, yo lo voy a hacer con él. Más ¿viste? Ceremonia, ¿no? Sí, más ceremonia, me gustó la forma. Bueno, dije, bueno, lo voy a hacer con él. Y nada, bueno, se empieza a brindar durante el día y nunca llegaba mi oportunidad de hacer el bufo, ¿viste? Y ya eran como las 12 del mediodía y nada, ¿viste? La 1 y yo seguía esperando, había gente esperando. ¿Había gente ya haciéndolo? Sí, iban pasando de a uno. Ah, se hacía de a uno. Y yo estaba esperando a esta persona, el mexicano. Y bueno, de la nada, sí, ya eran como las 3, 4, yo ya estaba mi cabeza muy volada, ya no tenía señal, estaba incomunicado, ya nos habíamos quedado sin agua, hacía mucho calor, hacían como, no sé, ese día hizo como 37 grados, era una locura el calor que hacía. Claro, diciembre. Y bueno, de la nada, el mexicano se acerca, a mí ya me tocaba, había una persona más y me tocaba a mí, y se pone a comer una fruta con nosotros. Ahí yo ya estaba esperando, yo estaba expectante, empieza a preguntar cosas, curiosidades. ¿Estabas en la vos o podías comer? No, había comido algo muy tranqui la mañana temprano y nada más, no comí más nada. Y bueno, yo estaba muy expectante esperando que me toca a mí, nos ponemos a hablar con él, ¿viste? Y empieza a contar situaciones. Y dice que no, que con esto vos abrís un portal y que te podés quedar atrapado en otra frecuencia. Y empezó a contar casos, ¿viste? Así que gente quedaba atrapada y no volvía. Y yo dije, no, ¿viste? ¿De dónde me estoy metiendo? Digo, claro. ¿qué voy a hacer? Digo, no, yo con esta persona no lo hago, ¿viste? Digo, no me gustó lo que terminó transmitiendo. Después lo entendí porque ellos tienen una cultura de la muerte y ven la vida de otro punto de vista. Los mexicanos celebran la muerte de otra forma y por ahí a lo que nosotros culturalmente estamos condicionados lo vemos totalmente distinto, ¿viste? Previo yo también había visto gente con San la Muerte, cosa que a mí no me gusta. Ahí en ese lugar. Sí, ahí mismo, uno que tenía todo tatuado, un auto también. Y yo dije, ¿esto qué? A mí no me gustaba nada, ¿viste? No. Porque yo no doy por ese lado, ¿viste? Nada que ver, yo no pienso la vida de esa forma. Así que de la nada salgo, digo, no, yo con este no lo hago, me tocaba a mí ya, yo digo, no, pasá vos, no dejé pasar al que estaba atrás mío. Agarro, me salgo, y digo, bueno, pero igual yo lo quiero hacer yo tengo intriga, yo sabía lo que era, o había buscado información, no sabía lo que era hasta que no lo vi, no lo sabés. Y me lo cruzo a la otra persona acá de Argentina que lo brinda. Y nada, le digo, ¿puedo fumar? Y me dice, sí, justo estoy libre. Me dice, bueno, dale, bueno, listo. Ahí en el medio, está bien, en medio de la naturaleza, en medio de la nada, pero no es que nos separamos, nada, ahí me dio para fumar. Bueno, fumo. Empiezo a aspirar, y me dice aspirar, y como que no suelte, viste, que lo mantenga. Con el mexicano que venías esperando hace horas, al final no lo hago, termino haciendo con el de Argentina, el que trajo el evento, sí, que justo lo encontré y estaba ahí y lo termino haciendo con él. Empiezo a aspirar,
Y me dice, mantené, y yo siento, pum, todo así como que mi cuerpo dice, se relaja, ¿viste? Y me echo así al pasto, así, me tiro. Al instante. Al instante, sí, al toque, después de empezar a aspirar. Sí. Y nada, sentía como una re tranquilidad, toda una armonía, ¿viste? Todo oscuro, yo los ojos cerrados, todo oscuro, pero yo sentía mucha tranquilidad, ¿viste? Mucha tranquilidad y mucha paz, ¿viste? Decía, qué lindo, pero yo quería algo más, ¿viste? Buscaba mi mente, buscaba algo más. Claro. Y de la nada mi hermano viene y me empieza a tirar agua. Y me dice, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y yo adentro mío, sin hablar y nada, decía, andate, que yo me tengo que ir al otro lado todavía, ¿viste? Claro. Y él no se iba, me sigue insistiendo. Entonces me levanto. Sigue tirando agua. Sí, me levanto y agarro a la persona que me lo había dado, le digo, che, ¿sabés que no me pegó esto? ¿Puedo fumar de nuevo? ¿Cuánto tiempo estuviste así tirado en paz? Y no sé, habré estado unos minutos. ¿5 minutos? Sí, no sé, no tomé dimensión del tiempo, pero me levanto y le digo, ¿puedo fumar de nuevo? Y me dice, sí, me dice. Y agarra, pum, me da y empiezo a fumar de nuevo. Y entonces empiezo a aspirar, manténlo, pum, ¿para qué? Se me empezó a ir todo. Sentía que todo se me desarmaba, todo se me iba. ¿Visualmente? No, yo estaba con los ojos cerrados, pero sentía que mi mundo se desarmaba, yo me desarmaba, yo decía, ¿a dónde me estoy yendo? Y ahí se me vino, ¿no? Me voy a quedar atrapado en la otra dimensión, digo, no. ¿Te asustaste? Sí, me asusté, entré en pánico y yo resistía con eso de que me tenía que ir, ¿viste? Yo digo, no me quiero ir. Y me quería pensar en algo que me traiga, ¿viste? Y pensaba en mi papá, en mi hija, en mi pareja en su momento, todo, y nada. Yo sentía que todo se desprendía, ¿viste? Hasta yo no sabía en un momento quién era. Sí. Y yo a todo esto luchaba con la experiencia y sentía que me hundía capas y capas en la tierra, ¿viste? Y me metía. Y yo decía, no, yo no quiero volver. Y arrancaba pasto y me sentía como un animal salvaje, ¿viste? Sí, un gorila. Sí, un león, no sé, arrancaba y gritaba. Y en una sí abro los ojos. Pará, ¿y a todo esto te contenía alguien o...? No, yo estaba en una y nadie me contenía nada. Yo estaba haciendo todo eso, ¿viste? Y yo luchando. Sí. Abro los ojos y me brillaba todo. Y yo dije, no. Y parecía que estaba en otra dimensión, ¿viste? Yo veía todo brilloso y toda gente mirándome. Ah, ¿te estaban mirando? Sí, digo, no, yo me quedé loco, quedé atrapado acá. Digo, no puede ser, no. Y a todo esto logro identificar a mi hermano y mi hermano estaba con las manos así, con una cara de espanto, como diciendo, no, este no vuelve más, ¿viste? Y me acuerdo que lo abrazo a mi hermano y le digo, quiero volver, no puedo volver, no sé dónde me metí, ¿viste? quiero volver. Lo abrazo y él no sabía qué hacer, ¿viste? Lo notaba que estaba más preocupado que yo también. Y el experto, el maestro... Bueno, y ahí me agarra a él y me dice, tranquilo, cerrá los ojos, me acuesta y me dice, es amor, entregate, tranquilo. Y ahí como que me empecé a relajar un poco. Qué y importante nada. estar en un lugar seguro, ¿no? Para hacer eso. Es muy importante, sí. Para mí igual esa primera experiencia no fue bien hecha. No. No fue bien hecha. Fue una experiencia mal encarada, mal hecha, que hoy en día yo con la experiencia que tengo, eso siento que hay que encarar totalmente de otra forma. Y más siendo la primera vez. Pero bueno, fue la primera vez, fue lo que me despertó a mí, lo que me cambió. Y bueno, me tiro para atrás, me acuesto. Y empiezo a sentir una relajación, una entrega, y ahí empecé como a valorar todo, a abrir los ojos, veía como energía en el ambiente, así flotando, pequeñas lucecitas, el pasto, vi una hormiga y conecté con la hormiga, yo qué sé, como una conexión muy fuerte, tratando de asimilar también toda esa experiencia fuerte, traumática que había vivido previa, ¿viste? Te habías asustado mucho. Me había asustado un montón. Y bueno, nada, ahí me levanto, me dice, ¿cómo estás? Me dan un poco de agua que consiguieron. El agua, yo estaba todo rajuneado, tenía pasto en la boca, escupía pasto. Y nada, todavía estaba procesando la experiencia. Y ya era muy tarde, ya eran como las 6, 7. Y nada, mi hermano me dice, bueno, vamos para casa, eso, nos volvemos. Nos volvimos y yo todo el camino, mi mente en otro lado, tratando de intentar entender lo que me pasó. De esa experiencia donde yo sentía que me desarmaba por todos lados, se me desarmaba mi personalidad, todo lo que yo había construido, todo lo que yo era. Y fue una nada, experiencia fuerte. Fue fuertísima. Llegamos a la casa de mis papás, justo ahí también estaba mi pareja, estaba mi hija, todo. Me dice, no, se te nota muy bien. Nosotros le habíamos dicho que íbamos a hacer algo
de mindfulness, de conexión con el presente, con la naturaleza, pero nunca elegimos que íbamos a hacer eso porque no lo iban a entender, están totalmente en contra. Y nada, esa noche me acuesto a dormir a la noche y fue como... fue el viaje de nuevo, pero hermoso. Cuando te fuiste a dormir volviste me fui a dormir a la noche y... primero que cuando llego una gratitud, un amor hacia mi mamá, hacia mi papá, hacia mi hija, hacia todos. Claro, porque en un momento habías perdido todo había perdido todo y mucho amor, ¿viste? Y a la noche me acuesto y vuelvo a tener una experiencia en mi mente, que los sentidos, todo, mi mente se iba en planeta. Era una expansión, una cosa que yo no podía creer. Estuve toda la noche así con mi mente explotada. ¿Y eso es normal? ¿Eso cómo funciona? Sí, es muy normal. Puede pasar después de tener una experiencia así, un pico de DMT o eso, que después estés muy conectado y te vuelvas a repetir la experiencia esa misma noche. O esa semana estés mucho más conectado. Ahí va. Y después, bueno, esa semana fui a trabajar. Yo venía con mucho estrés laboral también. Justo me habían dado un cargo en el trabajo donde empecé a manejar gente y eso. Y me generaba un estrés porque estaba como a prueba y eso. Y esa semana siguiente estuve muy tranquilo, mucha paz en mi vida, el ruido mental se había ido. Y nada, como empezó una transformación, ahí en mí también empezó una transformación en cómo veía la vida, en cómo empecé a cambiar mi alimentación. Pero sentía que algo había salido mal en esa experiencia, ¿viste? Sí. Que había algo más hermoso, que la experiencia no había salido 100% como me hubiera gustado. Claro. Y me acuerdo que le comento a un compañero de trabajo también en ese momento, de la experiencia, todo, y él también, súper intrigado también, quería hacer, ¿viste? Y al mes organizo para hacer de nuevo. Ya en una quinta, en un lugar mucho más conservado, con mucho menos gente, con la persona esta de acá de Argentina. ¿El mismo que...? El mismo que me lo dio, sí. Ok. Que era la persona que yo conocía que lo brindaba. Y bueno, al mes vuelvo a tener la experiencia, y esa fue la experiencia que me marcó. Esa experiencia yo fui con miedo. ¿El sapo era también? Sí, el sapo también. Fui con mucho miedo. Vuelvo a fumar. Y nada, también hubo una pequeña resistencia mía hasta que me entrego, ¿viste? Pero nada que ver al ataque por ahí medio de pánico me había dado la experiencia anterior. Claro, ¿viste? la anterior fue un ataque... Fue muy fuerte, muy fuerte. Y nada, la verdad que sentís que te morís, sentís que se te va todo lo que uno construyó, todo. ¿Que te morís en qué sentido? Y estamos no físicamente, sino en el alma, ¿viste? En tu personalidad, en todo. Se te desarma todo. Sí, se te desarma todo. Se te cae todo lo que vos construiste, todo lo que vos sos. Querés pensar quién sos, nada, te tenés que entregar, ¿viste? Es una experiencia donde vos decís, en un momento tenés que soltar, por eso viene esa pequeña lucha mía que me resistió un poquito, hasta que cuando te entregás sentís como que entendés todo, no sé, sos parte de todo. Sí. Por eso siempre digo que no hay chance de que el universo no esté dentro de nuestro, ¿viste? Conectás ahí con todo. No, conectás con todo, es una experiencia... Y cuando te entregás sentís una plenitud y una sensación de vida, de agradecimiento. Es algo muy común, ¿no? Resistirse al principio, capaz que la mente se queda, que la mente sienta que se está pasa que te estás resistiendo a todo lo que construiste, tu ego, lo que se llama el ego, todo. Entonces como de golpe desarmás todo y bueno. ¿Y qué sentiste cuando soltaste? Liberación, sentís liberación. Te ahí sentís libre. Sí, libre totalmente. Liviano, ¿no? Y vas a tu esencia más pura. Y bueno, y a partir de ahí es como que mi camino empezó en todo este mundo. Tu experiencia, esta segunda experiencia... Fue fantástica. ¿Pasó algo más? ¿Qué sentiste? No, fue fantástico. Fue una entrega total, fue una conexión con todo. ¿Cuánto duran? ¿5 minutos? La experiencia dura media hora, 15 minutos, media hora. Y después, bueno, obviamente después está todo lo que te queda en vos y la conexión que te queda y el después. Pero nada, es una transformación tremenda. Y bueno, a partir de ahí yo empecé a cambiar, cambié hábitos alimenticios, empecé a conectar con mi cuerpo, a entenderme a mí mismo, a sacar juicios, a sacar situaciones familiares que tenía, que yo había quedado atrapado por ahí en una infancia, por ahí en algunas cosas complicadas que me han pasado y eso. Y empecé a salir de ahí, ¿viste? De esa historia que me contaba todos los días. Sí. Y nada, fue un antes y un después. Al mismo tiempo esto llevó a que yo quiera seguir investigando sobre estas sustancias, sobre estas plantas maestras y eso. Me empecé a involucrar también con los hongos alucinógenos. Sí, sé que para el que no sabe, Emma
como que tu mayor especialidad y tu mayor fuerte es en los hongos. Vos de los hongos sabés un montón. Sí, los hongos me encantan, hice un montón de experiencias de hongos. ¿Cuántas más o menos? ¿Cuántas veces? En estos últimos 4 años. Y no sé, calculo que debo tener 30 experiencias. No estoy tirando un número por tirar, Ok. Entre 20 y 30, capaz. Sí, entre 20 y 30 seguro. Y nada, fue una experiencia donde empecé a descubrir cosas mías. Primero empecé solo a consumir y nada, lo hacía en mi cuarto solo. Por ahí siempre se aconseja que alguien te acompañe en un contexto adecuado, porque son estados alterados de conciencia, pero bueno, yo me mandé solo por mi cuenta. No lo aconsejo igual, no es lo ideal. Lo ideal es que alguien te acompañe, una persona te dé tranquilidad, porque te puedes asustar. Y bueno, en ese susto donde después el famoso que te dicen te quedaste loco y todo, en realidad no, estás bajo un estado alterado de conciencia que siempre se vuelve. Siempre se vuelve. Siempre se vuelve, pasa que en ese momento de desesperación, porque una vez que consumiste ya no hay vuelta atrás, tenés que esperar que se pase, Claro. pueden venir sustos y eso, por eso la clave es siempre en un contexto adecuado. Seguro Y todo. Tranquilo. Pero es una herramienta de autoexploración y autoconocimiento con uno mismo que no tiene precedentes, no sé, es como hacer terapia de 10 años en una sesión. Es una locura lo que uno puede aprender y cambiar y cómo cambias tu historia misma, ¿viste? Cómo ves la realidad hoy en día. Y nada, en mi familia se empezaron a ver los cambios, yo me volví mucho más cariñoso. A todo esto yo me separé también de la mamá de mi nena porque era una relación que ya estaba fallida. Pero bueno, fue parte también de que uno va cambiando su forma de ver la vida. Ella no entendía, yo le quería explicar el tema de los hongos, del bufo. Ella me decía que no, que yo estaba loco. Y bueno, nada, yo empecé a tomar mi camino porque yo me di cuenta que por donde venía no estaba siendo feliz, ¿viste? Claro. No me encontraba pleno. Y nada, mi mamá empezó a notar cambios en mí, mi hermano, todo. Yo me volví mucho más cariñoso, mucho más demostrativo, estaba mucho más presente. Hasta que mi mamá decide hacer hongos también. Wow. Yo siempre quise que mi madre pruebe los hongos y hasta el día de hoy no lo pude lograr todavía. Mirá. Bueno, y lo hizo a partir de los cambios que vio en mí. Claro. Vi una transformación tan grande en mí, me veía tan bien, tan contento, tan alegre, tan distinto, que algo en ella despertó que dijo, bueno, me animo, lo quiero hacer. ¿Y vos la acompañaste a ella? Yo la acompañé a ella, fue una experiencia fuertísima. Nada, yo la acompañé y fue una experiencia que me marcó un montón, donde mi mamá tuvo miedo también, que yo la acompañé, le di tranquilidad, hubo momentos de risa, veía patrones, cosas, que decía, no, yo esto dibujaba cuando era chiquita, me dice, y se empezaron a presentar, pero sacó situaciones muy complicadas de su vida. Muy complicada. Mi mamá, estamos hablando de una persona de 70 años, religiosa toda su vida, ha hecho terapia, ha hecho un montón de cosas, y en esta sesión sacó traumas infantiles muy feos, pero feos, donde había abuso y todo, que a mí me dejó muy marcado y muy fuerte, ¿viste? Porque de golpe son situaciones Vos no sabías, capaz. que no sabía nadie en la familia, claro. ¿viste? Y nada, ahí en ese momento, mamá, eso no te define, soltalo, déjalo ir. Y nada, fue una experiencia de un antes y un después. Noté también muchos cambios de ella, de liberación y una tranquilidad también de que soltó algo que lo hubiera soltado si no el día que se muera. Claro. Porque ahí cuando soltás todo. Sí. Y bueno, tuvo la posibilidad de que se le presente esto antes y nada, yo la verdad que... ¿Cuántos gramos tomó de MT? De hongos, 3 gramos. Más o menos es una dosis... Sí, 3 gramos, sí, es una dosis. Bueno. Se aconseja para la primera vez igual a una persona, en este caso yo acompañaba y eso, pero ir de muy poquito porque depende cada uno la sensibilidad que tiene hacia la psilocibina de los honguitos. Pero bueno, nada, fue una experiencia muy linda que me marcó a mí también y me di cuenta lo fuerte que era esto, ¿viste? Y las ganas de compartir, y de ahí, a partir de ahí, es como que uno quiere compartirlo y quiere que todo el mundo haga, porque vos decís, wow, no puede ser que haya una herramienta tan fuerte y que esté tan oculta o tan marginada de la sociedad, ¿no? Cuando no te genera ningún tipo de adicción, donde te da más conciencia, que te hace cambiar para bien y te hace encontrar con vos mismo. Y nada, fue como... Y a partir de ahí empezó mi camino. Y hoy en día lo sigo duplicando porque yo soy el típico de que si algo te hace bien a mí, yo lo comparto. Después queda en cada uno tiene esa decisión y por ahí en vos algo despierta y decís, lo quiero experimentar.
Total. Y de estas más o menos 20, 30 experiencias que tuviste consumiendo hongos, ¿cuál fue la más fuerte? ¿Cuánto fue lo máximo que ya te consumí? La experiencia más... Oiga, esta experiencia fue Bueno, más yo fuerte. llegué a consumir mucho, es decir, empecé con dosis y empecé a subir. Es como que uno va experimentando más, porque si tiene que haber algo más, porque te vas metiendo y descubriendo mundos y no tiene explicación hasta que uno no lo vive esto. Porque vos estás con los ojos cerrados, pero estás en un universo y ves vidas y ves situaciones. Y bueno, una experiencia me marcó mucho. Yo fui como que viajé a civilizaciones antiguas. ¿Cuánto consumiste? Había consumido 27 gramos. 27 gramos. Sí, a mí se me fue. Igual yo tengo una sensibilidad particular. Una sensibilidad bastante... Alta, sí, Claro. yo consumo dosis más altas. Siempre se hace con una conciencia detrás. Esa semana previa uno se tiene que limpiar mucho en la alimentación. Pasa que yo ya sigo una vida saludable, entonces no hace falta. Pero bueno, se encara con un ayuno previo, todo. Pero una persona que no tiene hábitos positivos y eso, siempre se le pide una semana previa que cambie su alimentación, que siga una alimentación vegetariana, Más por un basada en tema de vegetales. energía. Y que, bueno, previo siempre con 24 o 48 horas de ayuno, para que la experiencia sea bien pura. ¿Recomendás 24 horas de ayuno por lo menos? Dejar todo tipo de alcohol, marihuana o sustancias que consumas, todo estar muy limpio. Cigarrillo. Y todo eso ayuda a que la experiencia sea mucho más mágica y que uno se entregue mucho más y sientas una plenitud mucho más linda. Y vos fuiste subiendo, empezaste con la primera vez que consumiste hongos. La primera vez que consumí ¿Cuánto? fueron 3, me sentí muy presente, después de ahí subí a 4, después a 5, después ya a 7 y ahí fui subiendo. Encontré que la dosis que más me gusta a mí en mi persona son más o menos 10 10 gramos. Es la dosis donde yo siento que voy a esos planos superiores, pero después vuelvo, integro, vuelvo a irme, porque funciona como un oleaje esto. Vas y venís. En total dura entre 4 y 8 horas, dependiendo la variedad y contexto, pero son más o menos lo que te dura. Y ahí a 10 seguiste subiendo hasta 27. Hasta 27 gramos. Creo que a mucha gente que está en el mundo de los hongos, como gente que no está dentro del mundo de los hongos, le puede interesar mucho cómo es que llegaste a consumir 27 gramos, porque hay que comer 27 gramos de hongos, es un plato de fideos. Sí, es un montón, pero bueno. ¿Cómo hiciste para comerlo y cómo fue esa experiencia, hermano? Nada, fue una experiencia tremenda. La verdad, bueno, de la nada se me presentó un amigo que me empezó a acompañar en todo este tipo de experiencias. Entonces hacíamos mano a mano. ¿Cuánto tardaste en comerte esos 27 gramos? Porque tienen un sabor también particular. Nah, habré estado media hora, 40 Media minutos, hora. no sé, comiendo ahí, sí. Y bueno, nada, fue una experiencia tremendamente fuerte, donde yo sentía que cada célula de mi cuerpo se deshacía, se armaba. Cada célula. Sí, me configuraba, desconfiguraba, miraba mi mano, me la armaba, desarmaba. En un momento sentía que era de goma. Es como que en una misma experiencia tuve un montón de experiencias, ¿viste? Y nada, fue tremendo. Y Antes dijiste que hablaste con civilizaciones antiguas. me metí en civilizaciones antiguas. Hay momentos donde vos no sabés ni quién sos, no sé, es como que es muy fuerte. Es muy fuerte, pero al mismo tiempo es cuando integrás esa experiencia a tu vida, a lo cotidiano. Pues yo siempre digo, la experiencia es el momento, está todo lindo, pero la experiencia empieza después. ¿Qué trae en vos? ¿Qué cambios trae en vos? ¿Qué aprendiste? Y ahí es donde viene la clave de esto. El caminar del después de cuando uno consume. Porque hay mucha gente que consume, pero no lo hace primero que no lo hace con la preparación adecuada. Como te digo yo, una semana previa, lo ideal es que uno ya tenga una alimentación, pero ponés que no tenés la conciencia y venís comiendo muy mal o eso. Limpiate una semana previa. Intencional viaje. Mete un ayuno previo. Y la experiencia va a ser mágica. Y después integrá la experiencia. Y a partir de ahí empezá a cambiar. Porque ya el hecho de la conciencia previa que vos metiste antes, porque el viaje empezó una semana previa, cuando vos ya empezaste a tomar conciencia de lo que ibas a hacer. Y a intencionar. Y a intencionar y todo eso. Y ahí es cuando empiezan los cambios y la transformación. Y la idea de esto es ser más consciente. Ya sea en la alimentación, en el deporte, en la calidad de los pensamientos que uno tiene, en cómo te relacionás con el mundo. Esa es tu intención en cada toma. En cada toma elevás tu conciencia. Sí, es eso, es total, es elevar tu conciencia y autoconocerte y desarmar esas capas que uno va teniendo.
Entonces vas a lo más profundo de tu ser, ¿viste? Sí. Y hasta podés desarmar patrones genéticos que te vienen de otras generaciones, entonces es eso. Y bueno, nada, para mí es una magia y hoy en día por eso lo comparto y bueno, sabes que también lo he compartido con vos. Hemos hecho una toma que después, bueno, después quiero que la cuentes vos cómo la viviste desde cómo la viste. Pero bueno, esa toma de 27 gramos y me llama mucho la atención y creo que a mucha gente le puede interesar. ¿Hablaste con seres de otras civilizaciones, con civilizaciones antiguas? Sí, ¿Llegaste a comunicarte? ¿Te bajó data, información? No, baja mucha información que después cuesta canalizar esa información porque decís, ¿qué hago con tanta información? ¿Qué hago con esto con mi mente? ¿Para qué me vino esto a mí? Pero bueno, uno a medida que va pasando el tiempo, después la vas integrando y las situaciones por algo se presentan. Esa información que está ahí en tu ADN. ¿Fue un lindo viaje ese? ¿La pasaste mal en algún momento? Fue muy lindo. Hay momentos donde por ahí decís, esto se fue todo, no sé qué hacer, cómo vuelvo de acá. Pero al mismo tiempo es como que yo lo disfruto. Es como que ya entré en un estado de haber tenido muchas experiencias previas que voy disfrutando. Y bueno, me acuerdo que lo hice con un amigo que mi amigo se desconfiguró y fue muy fuerte. Ah, los dos. Sí, estábamos mano a mano, sí, no fue. Y mi amigo se olvidó quién era y no sabía quién era yo tampoco. Estaban los dos. Y yo estaba en una también. Pero bueno, ahí no sé por qué. Hay algo en mí que logró estar ahí y bueno, se integró la experiencia. También fue muy fuerte para él también y sacó cosas muy, muy lindas. Pero bueno, fue todo un proceso, ¿viste? Pero nada, yo creo que esas son las cosas que también te van construyendo y nada, igual siempre aconsejo que se haga con una persona que te acompañe, más cuando es al principio que uno se empieza a meter en este mundo. Sí. Porque son estados alterados de conciencia y la clave es que tener esa seguridad y esa tranquilidad, ¿viste? Del contexto y un montón de cosas. Sí. Bueno, hemos hecho también en diciembre del año pasado una toma juntos. Bueno, vos habías tomado 10 gramos, yo tomé 7 gramos y medio. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viste vos desde afuera? Yo primero viví mi experiencia porque obviamente habíamos tomado todos, fue muy linda. En un momento te vi que la estabas pasando mal. Sí, ¿no? Pero dije, bueno, es parte del proceso. Que me dejaste ahí. Sí, que te dejé porque era parte. Y nada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué sería que la estaba pasando mal? No, que te das cuenta que tu realidad se te fue. Entonces te vienen pequeños sustos. ¿Yo estaba haciendo algo? ¿Decía algo? No, decías muchas veces mismas cosas, palabras, te movías, te empezás a generar ciertos patrones donde vos se te notaba que estabas medio asustado y eso. Y nada, bueno, después de ahí un poco de contención con vos y nada, fue una experiencia muy linda también porque sacaste un montón de cosas. Sí. Liberaste ahí situaciones, cosas que te pasaron y empezaste a notar todo otro punto de vista. Sí. Fuiste con una toma fuerte. Sí, ya era la quinta vez creo que tomaba. La última vez que tomé fue con vos, la primera vez también fue con vos. Creo que experimenté la famosa, sentí mucho miedo porque era algo que nunca me había pasado. La famosa disolución del ego, que se habla mucho, que con este tipo de sustancias se te disuelve el ego. ¿Cómo explicarías a la gente qué es la disolución del ego? La disolución del ego es cuando desarmás todo lo que uno es. Ya nada te define. Ya no te define ni tu nombre, ni tus papás, ni tu religión, nada. Vos te desarmás y sos parte de todo. Pero bueno, por eso yo siempre digo que es como una pequeña desconfiguración que uno tiene, porque de golpe no sos nada. Pero al mismo tiempo, cuando integrás esa experiencia, valorás todo valorás hasta el mínimo detalle. Sí. Todo valorás, es una experiencia muy, muy linda. Por eso siempre la gente por ahí lo llama el mal viaje. Y eso no es un mal viaje, es un buen viaje. Porque te va a traer un montón de aprendizaje y experiencias. Y yo siempre digo, todos nos vamos a morir, porque todos nos vamos a morir. Y yo hoy en día la muerte la tengo como algo cotidiano, algo que lo pienso todo el tiempo y eso me ayuda a estar muy presente también. Yo sé que en algún momento todo lo que yo soy no va a estar más, ¿viste? Voy a ser parte de una energía superior. ¿Crees en Dios? Sí, creo que hay algo más, que hay algo que nos define a todos. No lo metería en una religión. Respeto cada religión y cada uno busca su Dios de una forma. Yo lo veo por ahí en un contexto de que todos es Dios y uno mismo es Dios.
Dios está dentro de uno. Mm. Y por eso para mí el secreto está en el autoconocimiento y en cultivarse uno mismo. Mm. Sí. Bueno, ¿cuánto vamos, producción? 50 minutos. 50 minutos. Bueno, ¿algún mensaje, alguna enseñanza o algo que quiera dejarle a la gente que capaz es la primera vez que escucha hablar sobre este tipo de experiencias, que escucha hablar sobre los psicodélicos? ¿Alguna recomendación, algo, si quiere empezar a meterse? Bueno, si quieren empezar a meterse, que busquen este documental, Hongos Fantásticos. ¿Algún otro documental que recomiendes? Hay uno también que está en Netflix y dice Cómo cambiar tu mente, que habla de varias sustancias. Y nada, que obviamente lo busquen en un contexto adecuado, con personas adecuadas, que le den la información adecuada, que se sientan seguros, que no consuman nada que no estén ellos seguros. Y nada, es un mundo fantástico, donde te puedes encontrar con vos mismo. Y hay mucha magia, que en definitiva cada uno es magia. Pasa que muchas veces la tapamos con esta sociedad que te lleva a una depresión, porque vos salís a la calle y no ves la gente que esté feliz. Está toda la gente apagada. Y bueno, esto te va a hacer como volver a prender esa llama tuya que está adentro y alimentar eso, ¿viste? Sí. Y es eso, es autoconocerse. Es una herramienta que te va a llevar a explorar tu parte espiritual y entender la vida de otro punto de vista. Buenísimo. Hasta ahora vos me dijiste que probaste bufo y hongos. Hongos y changa también. Changa también. Sí. Changa viene a ser DMT vegetal, que se usa con diferentes plantitas. Y también entras en un estado de meditación muy profunda. No es tan fuerte como viene a ser el bufo, eso, pero también es muy lindo, muy mágico. Hermoso. Bueno, sí, yo personalmente por ahora solamente los hongos experimenté. Y si lo tuviera que describir de alguna forma, es que entras en un estado de conexión total y presencia absoluta. Conexión con todo y presencia absoluta. Es que es eso. Y es el estado que tendríamos que vivir siempre. Es lo único que existe al final. Así que, nada, bueno, muy contento, hermano, muy contento. Muchas gracias por compartir toda esta información, Un placer, me encanta. toda esta experiencia, hermano. Muy linda charla. Espero, chicos, que a todos les haya gustado. Como les digo siempre y les dije al principio, no nos crean absolutamente nada. Cuestiónense absolutamente todo. Si les resonó algo de toda esta información que hablaron, que estuvimos hablando, perdón, pueden seguir investigando, pueden seguir incursionando e introduciéndose en este mundo. Es un mundo hermoso. Para mí es un viaje de ida. Como les dije, en 2023, diciembre de 2023, tuve la posibilidad de conocerlo. Bueno, él me presentó este mundo de los honguitos y su amigo Encito, también un gran amigo. Y para mí es un viaje de introspección, de autoconocimiento y hacia adentro de ida. Les recomiendo a todos que puedan vivir una experiencia de estas en algún momento. Así que muchas gracias si llegaste hasta acá, muchas gracias por la escucha, por la presencia, y nos vemos en la próxima charla, en la próxima entrevista. Chau. Hasta luego.